Bien, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con Elsa Brusone. Elsa, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, Elsa, yo querría, en estos minutos que tenemos de diálogo, Sí. hacer un pantallazo desde el pasado lejano, el más cercano, y después mirar un poquito el futuro. Así que vamos a tratar de, bueno, tenemos tiempo, pero yo quiero también ser respetuoso del tuyo. Pero a mí me gustaría empezar con una pregunta que es la siguiente. Sí. Viste que hay un libro muy famoso de Mario Vargas Llosa que se llama Conversaciones en la Catedral, donde uno de los protagonistas se pregunta ¿cuándo se jodió el Perú, no? Sí. Y acá mucha gente se pregunta cuándo se jodió la Argentina. Algunos dicen la Argentina empezó a joderse cuando el 6 de septiembre de 1930 se produce el derrocamiento de don Hipólito Yrigoyen. Y ahí se altera la función histórica de las Fuerzas Armadas y se inicia una etapa que en gran medida, encadenándose una cosa con otra, va a dar por resultado esta decadencia en la que estamos. Así que mi pregunta es, ¿se puede considerar ese 6 de septiembre de 1930 como el principio de una decadencia de la cual todavía no hemos salido, más allá de existir en el medio periodos realmente muy, pero muy interesantes, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que el golpe del 6 de septiembre de 1930 marca un quiebre en lo que es la historia, ¿no? Y Argentina, y comienza, digamos, un periodo de inestabilidad que nos va a acompañar prácticamente durante todo lo que resta del siglo XX, donde vamos a ver la alternancia de gobiernos nacionales elegidos democráticamente, con dictaduras que por supuesto que son cívico-militares, ¿no? Uh-huh. Entonces, y que va a culminar el 24 de marzo de 1976 con el golpe cívico-militar de ese día que instaló un periodo de terrorismo de Estado en el país nuestro como no lo habíamos conocido antes. Aunque la verdad que creo que el puntapié inicial para este terrorismo de Estado instalado a partir del 24 de marzo de 1976, el hecho más claro de lo que podía suceder en el país se produjo el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Sar en Trelew con el asesinato de presos políticos, porque eran presos políticos quienes estaban allí. Uh-huh. Si bien eran integrantes de Montoneros, eran integrantes del ERP, pero eran presos políticos. Creo que ese hecho del 22 de agosto de 1972, previo a las elecciones, el regreso a la democracia en ese entonces de Argentina, comienza a marcar de alguna manera lo que sucedería después. Entonces hemos tenido periodos de inestabilidad política muy grandes que por supuesto han afectado desde los puntos de vista social y económico, afectaron todo el país, y a partir del 10 de diciembre de 1983, con el regreso a estas democracias que, como nosotros seguimos sosteniendo, que son democracias de baja intensidad, que es en última instancia lo que es la democracia representativa, porque para nosotros la democracia ideal, la democracia real, es la democracia participativa, claro, con un pueblo, ¿no?, participando en las decisiones, con referéndum, plebiscitos, consultas populares obligatorias, con revocatorias de mandato, control de gestión por parte de la población, con el terminar con el anacronismo de un poder judicial que tenemos, que está con la mentalidad del siglo XIX, donde muchas cosas hoy en día son caducas y obsoletas porque el mundo ha cambiado. El uh-huh. mundo de hoy no es el mismo que el mundo, ni siquiera es el mismo mundo de hace 10 años o de comienzo de este siglo XXI. Es un mundo totalmente distinto. Sí. Entonces, eso ha marcado profundamente la historia del país. Uh-huh. Y ahora, bueno, la tarea que queda por hacer es revertir toda esa decadencia, revertir todo ese ocaso. Afortunadamente
gracias a que se pudo juzgar a los responsables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de terrorismo de Estado. Todavía seguimos esperando que termine de ser juzgado los sacerdotes, que sigue, digamos, los políticos, porque también hubo políticos implicados, o sea, los empresarios, la parte civil, la parte de la justicia, salvo alguno que otro integrante juzgado, estamos esperando que todos sean sentados en el banquillo, sí, y con el debido proceso y el derecho a la defensa, que se determine la responsabilidad de cada uno. Pero reitero, gracias a que las leyes de impunidad, las leyes de obediencia debida, de punto final, los indultos cayeron, se pudieron reanudar los juicios aquí en el país, creo que con la verdad, con la memoria y la justicia, las Fuerzas Armadas han aprendido cuál es su rol. Es decir, saben que no pueden volver a las andanzas, saben que no pueden ser más los mascarones de proa ni los preservativos de un poder económico, civil, político, que va a buscar utilizarlos en beneficio propio, porque todo lo que hagan será juzgado, nada quedará impune. Y creo que esto ha sido, digamos, el mayor aporte que hemos tenido, con lo cual creo que se ha disuadido en el país cualquier intento de esta naturaleza, ¿no? De volver a las andadas como las que hicieron a partir del 6 de septiembre de 1930. Y afortunadamente nuestro pueblo es plenamente consciente, así que ha dado muestras y se ha manifestado más de una vez. Por suerte, aquí en Argentina, Verdad, Memoria y Justicia están bien firmes, están arraigados, se arraigan en las nuevas generaciones, así que por ese lado, digamos, bueno, estamos tranquilos, pero hay que mucho para hacer. Hay que refundar la República, hay que refundar la patria, hay que recuperar todos los recursos estratégicos que están en manos de corporaciones transnacionales. Hay que recuperar la soberanía plena sobre todo, sobre los bancos, el comercio exterior, los minerales, los hidrocarburos, la tierra. Es decir, es una tarea gigantesca y titánica, y para los que dicen que no se puede, una frase del general San Martín, para los hombres de coraje que han hecho las empresas. Así y otra frase de José Martí: el que manda a los hombres ha de cuidar de ellos, y si no los sabe mandar, no los puede cuidar. Es decir, son los dos lemas que llevo como bandera. Entonces hay que refundar, y para quien dice que no sabe cómo, bueno, volvamos a leer el plan de operaciones de la Revolución de Mayo, ese plan tan genial de Moreno y de Belgrano. Volvamos a releer todos los planes quinquenales del gobierno del peronismo del 45 al 55, releamos el plan trienal del año 74 al 76, miremos hacia atrás todo lo que se hizo en distintas etapas del país, que tuvieron que ver con independencia, que tuvieron que ver con soberanía, que tuvieron que ver con justicia social, traigámoslos al siglo XXI y apliquémoslo. Así es, eso estoy totalmente de acuerdo, pero vos me viniste muy rápido al presente y yo quería detenerme un poquito más en el pasado, pero apenas unos minutos más. ¿Qué papel jugó la Escuela de las Américas en la conformación ideológica, por lo menos de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, allá por la década del 60 y del 70? En realidad, antes que la Escuela de las Américas, lo que acá se instaló primero fue la parte de la doctrina de la seguridad nacional, que era la que aplicaba Francia, la que aplicó en Argelia, durante la independencia de Argelia. Claro. Es decir, esa doctrina de seguridad nacional, donde el enemigo es el propio pueblo, es la propia población, comenzó a ser aplicada acá después del golpe del 16 de septiembre de 1955. Mi esposo y sus compañeros fueron de los últimos que hicieron, digamos, su perfeccionamiento militar, no en las escuelas de las Américas, sino que ya justamente en la década del 60 todos fueron a las escuelas de las Américas, ya con todo infectado con la doctrina de la seguridad nacional, sino que en el caso de ellos, por ejemplo, Cesio fue a Francia, el coronel Rattenbach fue a Alemania, mi esposo Gascón y Ballester fueron a Estados Unidos, mi esposo fue en Fort Knox, en Kentucky, en la escuela de blindados de allá, estuvo 2 años
En el 61, estuvo en el 62, bueno, en el 63, o sea, se fue en el 61. Ellos hicieron ahí la especialización y fueron de las últimas, digamos, camadas de integrantes de las Fuerzas Armadas que hicieron cursos tanto en Europa como en territorio de Estados Unidos, donde en territorio de Estados Unidos, como me contaba mi esposo, a nosotros no se hablaba de la doctrina de la seguridad nacional, ni nos enseñaban cómo torturar, ni cómo, ni quién era el enemigo, ni nada. O sea, hacían juegos tácticos, hacían juegos estratégicos, hacían juegos de guerra. Y entonces, en la Escuela de las Américas, es donde se forman, no solamente acá de Argentina, sino de todos los países de nuestra América, mandan a los integrantes de las Fuerzas Armadas a formarse. ¿En qué se forman? No solamente en la Escuela de las Américas, sino también en los institutos militares, en la doctrina de seguridad nacional. El enemigo primero, el comunismo, es decir, la frontera ideológica este-oeste, cuando en realidad siempre el conflicto ha sido norte-sur, los países pobres del sur contra los países más ricos del hemisferio norte. Ese es el conflicto real y que continúa hoy en día. Entonces, como enemigo, el propio pueblo, las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, culturales, campesinos, pueblos originarios, todo aquel que no adscribía a la doctrina occidental y cristiana, era considerado marxista comunista, al servicio primero de la Unión Soviética, después al servicio de China, por último al servicio de Cuba, y entonces donde se les enseñaban los métodos más refinados de tortura para extraer confecciones bajo torturas a quienes caían en la garra, y a los que eran más disciplinados, digamos los mejores, terminaban de hacer el curso de tortura en Taiwán. Lo de Taiwán nosotros lo sabíamos, lo conocíamos, pero nos faltaba la documentación. Y vos sabés que cuando el doctor Martín Almada encontró los archivos del terror en Paraguay, en los documentos está que mandaban desde las escuelas de las Américas, mandaban a los mejores a perfeccionarse a Taiwán en la técnica de tortura. Increíble. Es increíble, o sea, tuvimos la certificación por escrito en los documentos de lo que nosotros sabíamos y decíamos, estaba ahí, y todo lo que hay de información en los archivos de terror, ¿no? Y de ratificación de lo que fue la política de Estados Unidos en toda, digamos, en todo lo que es nuestra América, ¿no? Nuestra patria grande, es increíble, y los archivos que se siguen desclasificando, ¿no? Inclusive desde el mismo Departamento de Estado, desde el Pentágono, el Departamento de Defensa, los archivos que están saliendo a la luz y que se están encontrando, realmente, o sea, confirma todo lo que nosotros sabíamos, y en nuestro caso también lo pudimos confirmar debido a que mi esposo, el coronel García, intervino en varios juicios de lesa humanidad que tuvieron que ver con Guatemala, con Perú, con El Salvador, en territorio incluso de Estados Unidos, en territorio de Guatemala, en Perú, en Haití. O sea, todo lo que nosotros vimos que le pasó a compañeros nuestros, a compatriotas nuestros de nuestra patria grande, porque hemos escuchado los testimonios de los sobrevivientes, ¿no? Sí, claro. Era igual a lo que nosotros vivimos, o sea que era un plan Cóndor en gran escala, digamos, todo a nivel continental. Bueno, esto que vos me decís me ayuda también, porque yo soy un militante político de todos los días desde 1971. Sí. Entonces, yo no concuerdo que el golpe del 76 fue un golpe cívico-militar, y te voy a explicar mi tesis. Sí. Yo digo que es un golpe imperialista, oligárquico, militar y finalmente acompañado por un sector de la población que en el marco de un caos dijo que alguien venga a poner orden, ¿verdad? Sí, la población acompañó. Efectivamente, sí, me consta porque yo terrible, me consta porque yo fui militante desde primero para que no se diera el golpe de Estado del 76 y después participaba de las juventudes políticas. Yo te voy a explicar en eso, sí, también en esa parte concuerdo con vos, y te voy a explicar algo que mi esposo me contó. Bien. Mi esposo me dijo siempre que
o sea, él se recibió bajo el gobierno de Perón. Perón le firmó el sable y Perón tiene firmado acá su diploma por Perón, ¿verdad? Él se salió del Colegio Militar de la Nación. Entonces, él me contaba que para él el gran error de Perón había sido no involucrar a las Fuerzas Armadas en el proyecto. Porque nosotros sostenemos que todo proyecto nacional de liberación, todo proyecto de liberación nacional, es una conjunción pueblo-Fuerzas Armadas. Porque esa conjunción pueblo-Fuerzas Armadas hace que vos puedas hacer frente a los intentos de golpes, es decir, de adentro, de los enemigos de adentro, pero también te permite hacer frente a los enemigos de afuera. Entonces, él me decía que tanto en los colegios, en los institutos, en los regimientos, tenían entrada libre y gratuita, digamos, los integrantes de la embajada norteamericana, las derechas, las oligarquías, todo con el discurso de que era una tiranía, de que era esto, de que era lo otro, y libremente andaban pululando por todos lados. Y el proyecto nacional no era tratado al interior ni de los regimientos, ni de las escuelas, ni nada. Entonces, él me decía que si las Fuerzas Armadas hubieran estado realmente involucradas en el proyecto no hubiera habido ni 16 de junio del 55, ni 16 de septiembre del 55, ni los golpes del 51, no sea, nada de eso. Y él me marcaba que era un error grande. Mi esposo participó en el regreso de Perón a Argentina. Y en las charlas que tuvo con él, porque ellos tuvieron charlas con el general, él le planteó, y el general le reconoció que estaba equivocado. Pero claro, cuando le reconocen la vuelta y que estaba equivocado ya era tarde, porque como me dice mi esposo, con un carcaño, con un cesio, no te alcanzaba, porque ya desde el 16 de septiembre del 55 hasta el 73 que regresa Perón, ya las Fuerzas Armadas estaban inficionadas con la doctrina de la seguridad nacional. Claro. Ya los intereses de Estados Unidos estaban muy nítidos, estaban muy marcados. Entonces, ya era tarde para intentar revertir lo que había al interior de las Fuerzas Armadas. Y la lucha que ellos llevaban para tratar de que las Fuerzas Armadas se mantuvieran al margen de todo lo que eran, se le va todo al demonio cuando tanto Montoneros como el ERP comienzan, ¿verdad? Comienzan realmente de nuevo la guerra de guerrillas, sobre todo después de que Perón los echa a Montonero de la Plaza de Mayo. Entonces, me decía, empiezan a atacar. Entonces ya era como que atacaban a cualquiera que tenía uniforme. Hay compañeros de mi esposo que murieron asesinados por Montonero, por el solo hecho de llevar un uniforme. ¡Qué locura! Mi esposo me decía que él salía armado de la casa, porque me decía, yo llevaba la pistola reglamentaria, me dijo, porque yo iba a bajar antes de que a mí me bajaran, mirá lo que llegamos. Entonces, todo ese trabajo hecho al interior de las Fuerzas Armadas quedó totalmente descalabrado. Y quienes, digamos, entonces, lo que propugnaban por la defensa de la democracia, por la defensa del gobierno constitucional y todo, quedaron en minoría frente a los otros que decidieron que no se podía seguir más así, que la doctrina de la seguridad estaba vigente, que el enemigo interior era el mundo occidental y cristiano contra el comunismo, contra el marxismo, contra el ateísmo, contra que los valores estaban, digamos, en peligro, y abrió el camino, o sea, cimentó aún más un camino que ya venía para el 24 de marzo del 76. Claro. Sí, fue trágico. Bueno, muy trágico. Trágico. Ahora bien, el golpe de Estado lógicamente trajo aparejado, en fin, inmensidad de cosas. La más trágica, lógicamente, fue el terrorismo de Estado, sí, con los muertos, detenidos, desaparecidos, torturados, exiliados. Es decir, el quiebre de la voluntad del enemigo, claro, que el enemigo era el propio pueblo, ¿no? Claro, pero también te trajo toda la destrucción de la economía. Y la destrucción de la economía. El aparato productivo y el aparato social. ¿Y por qué? Porque a fines de la década de 1960 y comienzo de la del 70, vos sabés bien que el mundo estaba en crisis. Nosotros teníamos las crisis, teníamos el Watergate en Estados Unidos,
teníamos la lucha de liberación de los pueblos africanos, o sea, África estaba en plena efervescencia. Habíamos tenido el mayo francés, habíamos tenido Tlatelolco, teníamos una efervescencia a nivel internacional, los precios del petróleo estaban por las nubes, la Unión Soviética le había ganado a Estados Unidos la carrera misilística, es decir, era un mundo que estaba en una crisis muy profunda. ¿Y qué hicieron las corporaciones transnacionales norteamericanas, europeas y japonesas? Diseñar el mundo. ¿Y cómo lo diseñaron? Determinaron que los países que teníamos recursos naturales teníamos que ser proveedores de materias primas. Uh-huh. ¿Y qué hacen entonces? Bueno, entonces había que destruir las industrias de estos países. Y si estos países eran nacionalistas en el sentido pleno de la palabra, ¿no?, de tener soberanía en todos los sentidos, y no acataban las órdenes, pues había que destruirlos. ¿Y cómo los destruíamos? Y bueno, los destruimos a través de guerra, los destruimos a través de golpe de estados, los destruimos a través de terrorismo de Estado para implantar las políticas que nosotros queremos, y en función de eso participaron y estuvieron y alentaron todos los golpes de Estado habidos y por haber, no solamente en nuestra América, sino en toda parte del mundo, donde gobiernos que no eran como ellos querían, fueron derrocados, y donde se destruyeron los aparatos productivos y económicos de los países, dándoles el papel de ser productores de materia prima. Claro. Y hasta ahora esa situación, digamos, continúa, porque son pocos los países que han logrado restablecer el control efectivo del pueblo, la soberanía popular sobre, digamos, todos los sectores que son estratégicos para el desarrollo de una nación, que es una tarea que está pendiente en Argentina. Ahora, déjame hacerte un paréntesis ahí. Sí. Nosotros venimos haciendo un relato desde el 6 de septiembre de 1930, llegamos al golpe de Estado, las consecuencias, ¿no?, del golpe de Estado, una derrota en todos los terrenos por parte del pueblo, porque, en fin, ya no me quiero detener en eso. Ahora, en 1982, esa dictadura que había sido genocida, que era una dictadura genocida, que era una dictadura que había servido a través de Galtieri a los Estados Unidos en la lucha contra la revolución nicaragüense, decide conquistar Malvinas, tomar Malvinas. Sí. Y ahí se produce un fenómeno que es que me parece a mí, y vos me lo vas a corroborar o me vas a desmentir, porque tenés más conocimiento que yo, me parece que el mundo se le vuelve a esa cúpula, no digo solo a los 3 o 4 de arriba, sino en general a los militares el mundo se les da vuelta. Los que eran amigos se transforman en enemigos, y los que eran enemigos se transforman en amigos. ¿Cómo? Y yo recuerdo Nicanor Costa Méndez reuniéndose con Fidel Castro, por ejemplo. Sí. ¿Cómo impacta eso en la conciencia de los militares argentinos, y qué consecuencias va a traer aparejado eso en torno al papel post-Malvina de nuestras propias Fuerzas Armadas? No, no los termina de impactar. Si bien ellos ven, o sea, Estados Unidos, digamos, en lugar de ayudar a Argentina, que es lo que correspondería por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, uh-huh, hace, digamos, alianza con Gran Bretaña, que es su socio mayor, y es su madre patria. Lo que va a provocar el Malvinas, donde la dictadura se monta sobre esto, y decir, cuando el plan era toco y me voy, como para hacer una aventurilla, pero al tocar una cosa que está tan profunda en nuestro pueblo, que es el sentimiento por Malvinas, uh-huh, y salir nuestro pueblo a la calle a apoyar esto, deciden quedarse. Aún sabiendo lo que eran expertos, que no podía haber no podía haber éxito, y aún los que conocían el tema, sabiendo que Estados Unidos de ninguna manera iba a apoyar a Argentina. Lo que provoca, digamos, Malvinas, es una retrospectiva, digamos, hacia el interior de Estados Unidos, y que dice cómo, si estos que son nuestros esclavos, si estos que son nuestros sirvientes, y todo esto, hacen esto, se rebelan y nos provocan esto, ya no son confiables. Entonces hay que tratar de
volver a la democracia de baja intensidad, que son las democracias con elecciones, donde que elegís, pero donde yo sigo controlando todos los resortes económicos de ese país. Entonces, por eso es que empiezan a caer todas, digamos, es el comienzo del final de las dictaduras militares, en todo lo que es nuestra patria grande donde estaban, y empiezan a aparecer esta democracia de baja intensidad. Y la prueba está que esto hacia el interior de las Fuerzas Armadas no repercute de ninguna manera, porque si vos observás bien, hasta el día de hoy, quienes estuvieron incursos en el terrorismo de Estado, y quienes lo apoyaron, o quienes simpatizan, siguen diciendo que ellos salvaron a la patria, que ellos derrotaron al enemigo marxista, que ellos derrotaron al comunismo, y que gracias a ellos la patria se ha salvado, y los valores occidentales y cristianos siguen en lo alto, y que gracias a ello nuestra bandera sigue siendo azul, celeste y blanca, y no es un trapo rojo. ¿Me explico? Sí, Entonces estaban tan infectados, no te olvides, tantos años de infectación, tan infectados, que ni siquiera aún con la traición de Estados Unidos, que traiciona al TIAR, que traiciona, traiciona al TIAR, es decir, para ellos cumplieron su misión, o sea, no cambia la perspectiva. La perspectiva comienza a cambiar a partir no solamente de la, digamos, de la caída de las leyes de impunidad que fueron otorgadas bajo los gobiernos de Alfonsín y de Menem, sino también con la reformulación de los planes de estudios, cuando todo se reformula, cuando hay nuevos profesores, cuando ingresa, pero también cuando se produce un hecho social importante, y es que ingresan a las Fuerzas Armadas, sus integrantes, ahora también mujeres, hombres y mujeres, son del pueblo, son de las clases populares. Claro. Ya deja de ser, digamos, un lugar de concentración de la oligarquía, entre comillas, de los apellidos patricios, entre comillas, que tenemos, digamos, que hay en la Argentina. O sea, cambia la composición social. Al cambiar la composición social, hay otra mentalidad, se traen, digamos, otras ideas, se cambian los planes de estudio, se cambian todo, y hoy las nuevas generaciones que están saliendo están formadas en democracia, están formadas con otros valores, están formadas con el apego a la Constitución, con el apego a la democracia, con el apego a los gobiernos civiles, reconocen que el presidente de la República es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas y que ellos están subordinados al poder civil, y esto se va haciendo carne y se va aprendiendo. Prende de tal manera que el 19 y 20 de diciembre del año 2001, cuando de la Rúa, con el estado de sitio, quiere que el ejército salga a reprimir a nuestro pueblo, el jefe del ejército le dice: de ninguna manera, el estado de sitio lo tiene que declarar el Congreso de la Nación y a mí me tienen que dar las órdenes por escrito, yo no salgo a reprimir. Y a partir de ese día, con las luces y con las sombras, hasta hoy, aún durante el gobierno de Macri, ningún jefe de ejército, y yo hablo sobre todo del ejército porque es con la fuerza con la cual yo estoy más conectada, ¿verdad? Sí. Han logrado hacer que consideren que debe romperse la línea que separa que separa la defensa nacional de la seguridad interior, porque cuando durante todo el gobierno de Macri se intentó romper estas líneas, la respuesta siempre fueron: nosotros no vamos a violar ni la Constitución, ni vamos a violar ni la ley de defensa, ni la ley de seguridad interior. Nosotros estamos para la defensa del país contra una agresión exterior. Si quieren que hagamos tarea de seguridad interior, el Congreso tiene que modificar las leyes. Y esto se ve sobre todo en el documento que en el año 2006 elabora el Ejército Argentino, que se llama el Ejército Argentino en el Horizonte 2025. En este documento ellos fijan que el país puede ser víctima de una agresión extrarregional, de un ataque extrarregional. No lo menciona explícitamente, pero para quienes conocemos el tema sabemos que se refiere a Estados Unidos y a la OTAN, por sus recursos naturales. Ya dejan de ser enemigos los países vecinos, ya no hay enemigo interior. Entonces determina que
Entre los recursos naturales que están en peligro está el acuífero guaraní. Por lo tanto, la misión de las Fuerzas Armadas es proteger y preservar los recursos naturales de una posible agresión exterior. Está para la defensa del país ante una agresión exterior. Y en función de eso propone un redespliegue de la fuerza, bueno, propone planes para que las fuerzas estén operativas en los lugares donde están los recursos naturales. Es decir, esto va cambiando y esto es así gracias a que con verdad, memoria y justicia, gracias a las depuraciones que ha habido, gracias a los cambios que se han producido, hoy, digamos, ya no es lo mismo que antes. Y esto también yo lo viví en el año 2010 y 2011, en charlas, en cursos que he dado a oficiales, que he dado a suboficiales de todas las jerarquías, donde tenían muy claro ellos que la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa del país contra una agresión exterior, y donde tenían muy en claro que a raíz de los recursos naturales estratégicos que nosotros tenemos, y como en el mundo hay conflictos por la posesión, por el libre acceso y control de recursos naturales, o sea, el país podía ser víctima de agresiones, y la misión de las Fuerzas Armadas es prepararse para repeler esos ataques. Bien. Bien, y sobre el mar argentino, el acuífero guaraní, además deberíamos sumar a la defensa nacional una cantidad de otros componentes estratégicos, ¿no? También tenemos litio, también. Sí, ahora, sí. Y sobre el mar argentino, Elsa, también hay una conciencia de que, por ejemplo, hoy en día es un mar explotado por pesqueros extranjeros que no dan cuenta de absolutamente de nada y que depredan nuestra riqueza ictícola. Esa conciencia estuvo siempre sobre el mar argentino, es decir, estuvo siempre la conciencia sobre el mar, lo que significa el mar argentino, estuvo la conciencia siempre de lo que son las Malvinas, estuvo siempre la conciencia sobre lo que es Antártida. El problema es que lamentablemente, bueno, las iniciativas que se habían comenzado durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, digamos, sabemos bien que durante el macrismo se abandonó todo lo que era en el proyecto Mar Azul, que era todo el estudio y la defensa de lo que es el mar Argentina. Y el problema que nosotros estamos enfrentando con respecto, digamos, a las Fuerzas Armadas, es que todo lo que era producción para la defensa fue todo totalmente desarticulado, pero esta desarticulación comenzó desde el regreso a la democracia. Entonces se desarticularon la fábrica de aviones, la fábrica de tanques medianos, fabricaciones militares, los astilleros, es decir, todo aquello que está ligado a lo que es la economía de la defensa, que es producción para la defensa, que si bien te permite es necesaria para vos tener autonomía, para no tener que depender de otros países, en el caso de armamento y eso, en época de paz también te dinamiza la economía, porque normalmente las fábricas y todos los emprendimientos funcionan en todas las épocas y permanentemente. Claro. Entonces se desmanteló absolutamente todo. Entonces el Plan Cóndor, ¿no? El Plan Cóndor no, el Cóndor de Córdoba. El misil Cóndor, el misil Cóndor, lo desactivó Alfonsín a pedido del Departamento de Estado norteamericano. Menem lo desarticuló. No, el Cóndor lo desactivó Alfonsín en el año 1983, comenzó la desactivación. Sí. Después que asumió él, fue un pedido del Departamento de Estado norteamericano. Hoy el lanzador, el tronador, ¿viste? Está hecho sobre la base de lo que era el misil Cóndor. No, el riojano terminó de desactivar todo el resto. Se desactivó desde fabricaciones militares, la fábrica de aviones, la fábrica de tanques, los astilleros, privatizó Alto Horno Zapla, Somisa, que hoy está en manos de Aluar, bueno, y toda la historia que nosotros tenemos y que nunca volvió a recuperarse. Y hoy en día te encontrás con unas Fuerzas Armadas que están prácticamente desarmadas, que están prácticamente inermes, y nos pasan cosas como, por ejemplo, con el Pampa 3, que en los acuerdos que teníamos hechos con el gobierno boliviano, con el gobierno de Evo, donde a cambio del gas que nos enviaba a Bolivia, pero nos había pedido, por favor, aunque fuera un avión del Pampa 3 para ellos, no se lo pudimos entregar porque el Pampa 3 tiene tecnología israelí, hay que pedirle permiso a Israel
para poder construir el avión y entregarlo. Y como Bolivia no tenía relaciones diplomáticas con Israel por el tema de que Morales rompió relaciones con Israel debido al genocidio cometido contra el pueblo palestino, la Argentina no pudo entregarle el Pampa 3 a Bolivia. O te encontrás con que de repente se compran aviones a Corea del Sur cuyos componentes, digamos, son británicos, y los británicos le dicen a los coreanos, de ninguna manera porque los son nuestros. O sea, cuando vos le vas a comprar armamento a países que integran la OTAN, que son aliados de Estados Unidos, te dicen que no, si necesitas repuesto, porque hay que pedirle permiso a Estados Unidos. Entonces, mientras desarrollás una historia propia de defensa, de producción para la defensa, que es lo que te va a dar autonomía, tenés que negociar con quienes están, digamos, en las antípodas de esto y a quienes le podés ir a comprar. Y podés ir a comprarle a Rusia, podés ir a comprarle a China, podés ir a comprarle a Irán, que son excelentes, digamos, productores de armas, de lo que vos te necesite, mientras vas reactivando tu propia industria. Claro. O sea, y todo esto también hay que debatirlo y hay que ponerlo sobre la mesa, porque la verdad es que, te reitero, ¿no?, todo proyecto de liberación necesita esta conjunción pueblo-fuerzas armadas, que es la que te permite hacer frente a los enemigos de adentro y afuera. Ejemplos en Cuba, ejemplo Venezuela, ejemplo Nicaragua, pero ejemplo Rusia, ejemplo China, ejemplo Siria, ejemplo Yemen, que está, digamos, hace 5 años bombardeado permanentemente por Estados Unidos, por Israel y por los sauditas, las monarquías esas del Golfo Pérsico, fue Vietnam. Es decir, ejemplos hay a lo largo y a lo ancho, digamos, de todo el planeta. Sí, claro, fuimos nosotros, porque nos independizamos. Nosotros cuando nos independizamos, claro, exactamente, de España, fue toda nuestra patria grande, que en esa conjunción de su pueblo, con sus fuerzas armadas, que eran los ejércitos libertadores de entonces. Es decir, cuando vos mirás y estudias la historia a lo largo y ancho del planeta, hoy también lo es Rusia, habiendo superado la disolución de la Unión Soviética y todos los problemas que eso le trajo. Cuando vos ves eso, entonces, si vas a tus raíces, si vas a tu propia historia y mirás también la historia del resto de la humanidad, te das cuenta cómo funcionan las cosas y qué es lo que uno debe hacer y cómo no debe tropezar ni 2 veces, ni 3, ni 5, ni 10 con la misma piedra. Así es. ¿Vos crees que, ahora ya cerrando prácticamente, pero te quería preguntar, ¿vos crees que hay conciencia en el pueblo argentino sobre la necesidad de la defensa nacional? No está claramente explicitada. Por eso lo que hay que hacer es llevar el debate. Mirá, el 16 de julio del 2018 fue el último día de lucidez de Pepe, mi esposo, el coronel retirado José Luis García. Él murió el 18 de julio, 2 días después. Ese día, todo el día, me dijo, me dio una tarea. Mirá qué tarea. A ver. Me dijo que yo tenía que llevar este debate al interior de nuestro pueblo, que nuestro pueblo tenía que debatir este tema de esta unión cívico-militar, esta conjunción de pueblo-fuerzas armadas para defender y para hacer victorioso un proyecto de liberación nacional. Que yo tenía que plantear estos temas y llevarlo a las universidades, a las organizaciones sociales, las organizaciones políticas que se sienten identificadas con el pueblo, a las organizaciones culturales, a todos los movimientos al interior de nuestro pueblo, para dar este debate, porque era la única manera de hacer efectivo, real y consolidar un proyecto de liberación nacional. Esta es la tarea que me dejó. Bien. Me dijo, vos lo podés hacer. Me dijo, es la tarea que yo te dejo. Me dijo, recordá esto, me dijo. Yo he tenido la inmensa dicha de verlo ahora en Venezuela, porque fuimos muy amigos de Chávez, tuvimos mucha amistad con el general Carlos Martínez Mendoza, largas reuniones aquí en nuestra casa, que es también la sede de Semida, largas reuniones con él, con Delcy Rodríguez, con todo, y él me decía, lo he podido ver en Venezuela y Venezuela sigue resistiendo por esto, me dijo, me estoy feliz, me dijo, pero lamento no verlo, me dijo, en nuestra patria, me duele mucho no verlo reflejado aquí, me dijo. Entonces tu misión es esta, lograr que este sueño
sea una realidad en nuestra patria. Y esa es la tarea que te dejo para con nuestra patria y nuestro pueblo. Mirá qué linda tarea. Me parece bárbaro y me parece que lo estás haciendo muy bien, porque en realidad tenés muchísima claridad para exponer ideas que tienen que ver efectivamente con el destino común de los argentinos. O seremos una colonia, un país disgregado, segmentado, fragmentado al extremo, o seremos realmente una nación con columna vertebral, con manejo de sus recursos, con ciencia, educación, tecnología, industria, como para construir un futuro colectivo mucho mejor que el que tenemos, ¿verdad? No, exactamente. Entonces, yo lo que digo es, bueno, vamos a dar los debates y vamos a dar todas las herramientas. Y ojalá, te digo que antes de irme de este mundo, ojalá pueda haber ese sueño cumplido. Y si no lo veo, bueno, yo me iré satisfecha diciendo, puse mi grano de arena, fui consecuente con mis ideas, y que lo disfruten las generaciones que vienen, ¿no? Que lleven a cabo y, como digo siempre, levanten las banderas y las lleven hasta la victoria definitiva. Espero no dejar este mundo sin ver antes el sueño cumplido, pero si no es así, me iré con la satisfacción de haber hecho todo lo posible y de haber cumplido las promesas que me le hice a mi esposo y el pedido que él me hizo. Bien, bueno, ya con este final épico te diría que ya no vamos a agregarle nada más. Elsa, te agradezco muchísimo que hayas participado de esta entrevista. Te deseo lo mejor para las fiestas, que tengas una feliz Navidad. Gracias, igualmente. Y que empieces muy bien el año 2021. Ojalá y que sea el comienzo para todo nuestro pueblo de salir de todas estas tinieblas y de esta larga noche que todavía estamos padeciendo. Así es. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, ustedes la han escuchado, Elsa Brusone. Qué cosas interesantes, ¿no?